Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y nos va a hablar del marco legislativo de la Ley de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes. Esta ley, bueno, es una ley en un conjunto de medidas legislativas muchísimo más amplio que en el ámbito contencioso pues pasó por la imposición de la condena en contra en el ámbito contencioso administrativo y anteriormente también con la aprobación de la Ley de Seguridad Privada y ahora con la inminente publicación de esta Ley de Seguridad Ciudadana. Hay otros proyectos de ley pendientes en el ámbito penal que también van a incidir de forma muy importante en esta ley. La libertad de expresión es el derecho básico fundamental y la pieza fundamental del sistema democrático de derecho. Sin libertad de expresión no puede haber libertad de enseñanza, ni de manifestación, ni de reunión, ni tantos otros derechos fundamentales. El desmantelamiento del sistema del bienestar actual por el presente gobierno ha dado lugar a un clima de descontento social y, como consecuencia de ello, esta ley tiene la finalidad, por eso después nos va a hablar mucho mejor indica, de criminalizar la protesta social y de imponer un clima de tranquilidad, de la cual se habla en la exposición de motivos de la tranquilidad. Se cambia lo que es el concepto de seguridad jurídica por tranquilidad. Y este concepto de tranquilidad podría tener que ver con actividades como el botellón, que perturban efectivamente la tranquilidad ciudadana y el derecho al descanso de muchas personas. Pero cuando se habla de seguridad ciudadana y tranquilidad, me da la impresión de que lo que se quiere es una sociedad callada, conformista y resignada. A mí me llama la atención la coordinación administrativa que se establece entre las administraciones que van a tener la capacidad de sancionar y el resto de administraciones y organismos como por ejemplo los registros civiles que van a facilitar toda la información a las administraciones con potestad sancionadora y también en materia de ejecución de sanción van a tener a su disposición toda la información de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria y del Padrón Municipal. La actividad sancionadora de la Administración va a dar lugar a la insolvencia de muchas personas y va a colocar a muchas de ellas en riesgo de exclusión social. Me produce una gran preocupación el tema de los menores. Voy a hablar un poco de la responsabilidad administrativa de los menores en esta ley. Como sujeto responsable se establece que los menores de 14 años no tienen responsabilidad administrativa. Pero ¿qué pasa con los menores que tienen entre 14 y 18 años? Pues que sí tienen responsabilidad administrativa y como es un derecho, digamos, es un principio de autoría, son los menores los responsables por los hechos que realizan. Cuando son menores de 14 años se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y es la Fiscalía de Menores la que lo pasará, se someterá a un procedimiento de menores y el juez, el menor, impondrá la medida que proceda. Pero hay muchas sanciones de las que se prevén, muchas infracciones, tanto leves como graves, que pueden ser realizadas por los menores que tienen esta franja de edad entre 14 y 18 años. Pienso, por ejemplo, como leves, la de que todavía alguna de ellas no va a entrar en vigor sino hasta cuando se reforme el Código Penal, pero serán, por ejemplo, la adquisición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio, la falta de respeto a los agentes, la proyección de haces de luz sobre la policía, la ocupación de inmuebles, los daños en bienes de uso público, la remoción de vallas para delimitar perímetros de seguridad, el botellón y de las graves, pues la perturbación de la seguridad ciudadana en espectáculos deportivos, musicales, el consumo o tenencia ilícita de drogas en vías, establecimientos públicos y la grabación de los policías con vídeo, cámaras o teléfonos móviles. No olvidemos que las sanciones son altísimas desde el punto de vista económico, puesto que las leves son de 100 a 600 euros, que no es tanto, pero las graves son de 600 euros a 30.000 y las muy graves de 30.000 a 600.000 euros, que es una cantidad importantísima. Cualquier infracción que cometan los jóvenes se va a registrar en lo que es el Registro Central de Infracciones de la Seguridad Ciudadana, pero bueno, eso va a ser para todo el mundo, para todo el que cometa algún tipo de infracción. Y dice la ley que este registro es a los efectos de controlar el dato de la reincidencia, que va a tener influencia en la graduación de las sanciones. La prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones son plazos
de 3, 2 y 1 año, según sean muy graves, graves o leves. Como ya he dicho, va a haber esta conexión con los organismos de recaudación tributaria, de Tesorería General de la Seguridad Social, y entonces eso me preocupa en el sentido de que los jóvenes que puedan realizar alguna de estas infracciones que están previstas en la ley, pues se van a encontrar con unos procedimientos ejecutivos que cuando tengan 18 años y empiecen, se incorporen al mundo laboral, pues les va a lastrar desde el punto de vista económico y también del reproche social que supone que su empleador encuentre un embargo de su salario por alguna de estas sanciones económicas. Otro punto que después se puede quizás salga, ¿no?, es el valor probatorio de las declaraciones de los agentes, que constituyen fundamento de la resolución salvo prueba en contrario, por lo cual se está pulverizando lo que es el principio de presunción administrativo de inocencia. Bueno, con esto finalizo por ahora mi intervención y continúo otro ponente. Muchas gracias, Inma. Bueno, pues ahora quería presentaros a Enrique Zulueta, nuestro siguiente ponente. Enrique Zulueta es abogado, es miembro de la Asociación Libre de Abogados y perteneciente a movimientos sociales, y además está muy vinculado al movimiento social del 15M. Y él pues, nos va a hablar también de los aspectos de la ley de seguridad ciudadana con respecto al derecho a la libertad de expresión. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy encantado de estar en Málaga. Salí de Madrid y ver el mar, da mucha vida, y que suban 7-8 grados la temperatura ha estado fenomenal. Yo respecto a la ley de seguridad ciudadana, más que hablar del articulado en concreto, que sobre él y sobre los recursos ya han hablado ahora, voy a hablar más del contexto, de la filosofía que hay detrás de ello, de invitaros a la reflexión, de ver por qué tenemos ahora esta ley, paralelamente, de forma presuntamente casual, a la ley de seguridad privada, al nuevo Código Penal, al proyecto de ley de Junta Criminal, a la nueva legislación antiterrorista de urgencia como asunto de Estado, todo a la vez, en muy poquito tiempo. Esta casualidad, que es más causalidad, ¿por qué sucede? ¿Y qué hay detrás de todo ello? Voy a intentar reformular algunos conceptos que creo que de forma alternativa tenemos que plantear nosotros, empezando por el concepto de seguridad, y ver esta ley a quién protege y a quién criminaliza. Y adelanto que hay dos criminalizaciones importantes en la ley. Se criminaliza la protesta, que es la criminalización de la disidencia, y se criminaliza la pobreza, que es criminalizar la actividad de las personas con situación económica más desfavorecida de esta sociedad. Quería empezar esto hablando, cuando me dijeron que se hablaba de la libertad de expresión, que la ley de seguridad ciudadana se puede empezar desde muchos puntos de vista. Al ver que el título de la libertad de expresión, me acordé enseguida de lo que opinaba José Luis San Pedro. José San Pedro, una persona maravillosa que murió el año pasado, que nos ha dejado un legado de reflexiones muy importante, muy interesante. Él decía que la libertad de expresión no vale para nada si no hay libertad de pensamiento. Hoy mismo, esto sí lo hago a veces, cuando estoy en una charla, leer el periódico, todos los días en el periódico sale algo que tiene relación con lo que vamos a hablar. En el caso de hoy sale en la primera página del País: la mayoría de los españoles apoya la vía militar contra el yihadismo. Dice que el 70% de los encuestados, el 64% de la población ve posible una acción con un objetivo específico, como el caso de la revista Charlie Hebdo. Algo que aquí en España no ha pasado nunca, que es un objetivo específico. El 11M era un objetivo global, no iban contra los millones de tren, sino un objetivo específico. Aquí piensa el 64%. Y lo que es más grave, 2 de cada 3, el 66%, defienden la vía militar para acabar con el yihadismo. Dice en portada: hace 4 meses el 75% apostaba por la vía diplomática. Como ha pasado esto en Francia, ahora decidimos que hay que acabar con el enemigo, porque no es un grupo de personas que han cometido 12 asesinatos. Lo que ha pasado en París son que 2 ciudadanos con derechos
han cometido 12 asesinatos, o 14, los que sean. Resulta que son el enemigo al que tenemos que batir militarmente. Este cambio de actitud, de luego no es porque haya sido producto de la reflexión de las personas que han respondido a estas encuestas, sino porque nos han hecho ver que nuestra civilización occidental está siendo amenazada, podemos morir nosotros y todos nuestros ciudadanos, cuando salgamos de casa puede haber moros apuntándonos y acribillándonos en cada mañana, y por tanto aceptamos la vía militar, que es la que interesa finalmente pues, a las petroleras, a los traficantes de armas, que son los que están beneficiándose de tanto sufrimiento. Entonces, eso lo podemos ver ahí. En los preámbulos de las leyes se nos explica por qué se hace la ley. Y el preámbulo dice: la ley va a entrar en vigor por las demandas sociales de seguridad ciudadana. Es decir, hay un clamor social buscando seguridad. Ahora, cuando han llegado al Pacto de Estado PP y PSOE de la Legislación Antiterrorista, que ya da por aprobado con mayoría absoluta como una cuestión de Estado la prisión permanente revisable desde la cadena perpetua, el Ministerio de Justicia dijo el otro día sin ningún rubor que ese es un clamor de la sociedad, la cadena perpetua. No sabemos a quién han pedido la opinión, pero es primero la herida y luego la venda. Ellos decían que el clamor social es ese, y si se empeñan que es ese, lo será. Como ahora se empeñan que la solución tiene que ser militar, lo será. Demandas sociales de seguridad. ¿Y qué entienden por seguridad? Dicen ellos: asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades mediante la eliminación de la violencia. Considera que nos sentimos seguros si no hay violencia. Equiparan en seguridad ausencia de violencia y nos avisan en el propio preámbulo que si queremos tener seguridad tenemos que ceder espacios de libertad. Dice el preámbulo: libertad y seguridad constituyen el binomio clave para el buen funcionamiento de la sociedad. Y las limitaciones al ejercicio de las libertades por razones de seguridad deben ampararse en principios de legalidad y proporcionalidad. Es decir, para esta ley, para el Estado, para que la sociedad funcione, debe haber libertad y seguridad, que son valores exactamente iguales. Y tenemos que ceder espacio de libertad proporcionalmente a la seguridad que nos dan. Como estamos inseguros, pedimos al Estado que nos dé seguridad y estamos dispuestos a perder espacios de libertad. Es como un intercambio que le damos al Estado. Pierdo esta libertad a cambio de que usted me dé esa tranquilidad que implica la ausencia de violencia. Es una trampa evidente, ¿no? Desde muchas aristas, desde muchas perspectivas, la trampa que es. Esta trampa de perder espacios de seguridad por libertad, aparte de jurídicamente insostenible, es políticamente reaccionaria, porque es una concepción de los derechos humanos muy diferente a la que la propia Declaración Universal de Derechos Humanos nos hacía. Parece ser que ahora lo que tenemos es un sentido utilitarista de los derechos humanos. Es decir, parece que los derechos no son nuestros, sino que le hemos conferido al Estado la capacidad de disponer de ellos. Estado, tenga usted los derechos. Entonces usted decida estos derechos fundamentales, cuándo nos los da y cuándo nos lo quita. Pues ahora tenéis más libertad de expresión, ahora vais a tener menos. Ahora tenéis más derecho a la intimidad, ahora vais a tener menos. Ahora os voy a dar más seguridad, ahora os voy a quitar este derecho. Y vamos cediendo, no cediendo, porque el Estado es el dueño de nuestros derechos fundamentales. Perdiendo la esencia, que es que la esencia de los derechos fundamentales es la dignidad del ser humano, y van con nosotros. La seguridad es una sensación. Y la seguridad, según el espíritu de la propia Constitución española, está por encima, está rodeando los derechos fundamentales. La seguridad la tenemos en un país donde realmente se estén respetando los derechos fundamentales, donde podamos ejercitarlos todos individualmente, especialmente la libertad. Nos sentiremos todos más seguros en un país donde se pueda ejercer con libertad todos los derechos fundamentales. Y nos sentiremos mucho más seguros si realmente podemos ejercer, se crean mecanismos adecuados para garantizar los derechos sociales. Porque ahora la sociedad, ¿qué es lo que le crea inseguridad? Hoy se han hecho públicos la encuesta del CIS, la última. Aparte de decir que Podemos saber los primeros y que los PSOE los terceros, que eso es titular, el CIS también hace más preguntas a la ciudadanía. La pregunta es: ¿cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más actualmente? ¿Y cuál es el problema que usted considera que es más acuciante en España?
¿Sabéis el porcentaje de la población que considera, esta es la encuesta que ha salido hoy en la prensa, el porcentaje de la población que considera que la seguridad ciudadana es el problema mayor en España? El 0,4%. Cuando nos dicen esta ley es consecuencia de la demanda de seguridad, de su concepto de seguridad, porque ellos entienden seguridad con más presencia policial, más multas, más detenidos, más sancionados, más cárcel, más policía, más represión. Eso es lo que nos da seguridad. Nuestro concepto de seguridad es otro. ¿Qué es lo que le preocupa a la sociedad española? Al 52% el paro, al 8% los problemas de índole económico, al 22% la corrupción y el fraude, al 7% los políticos, en general los partidos y la política, al 1,7% los problemas de índole social, al 0,6% problemas en relación con la juventud, 0,6% la educación y el gobierno y partidos políticos concretos. Todo esto preocupa más que la seguridad ciudadana. El año pasado, en el 2013, el año anterior, teníamos un índice de criminalidad más bajo de los 10 últimos años. Bajó a niveles desde 2003 y este año ha bajado el 3,6% respecto al año pasado. España es de los países más seguros de toda la Unión Europea en cuanto a inseguridad, entiendo por tal que te atraquen por la calle. Se cometen menos delitos que nunca, a pesar de que la gente está más necesitada económicamente que nunca. Somos tan civilizados que la gente no está por la calle con una pistola atracando a los que sí tienen dinero. No están robando los bancos, no se está haciendo nada. Hay una paz social, en parte también causada porque hay una ilusión institucional, seguramente, que puede haber cambio a través de esa vía. Pero el caso es que no está sucediendo nada lo que previsiblemente puede suceder en cuanto a seguridad ciudadana. Pero sin embargo sí nos lo quieren hacer así creer. Ante eso, rompemos esa concepción utilitarista de los derechos humanos y vamos a por otra que es más íntima. Los derechos humanos, y lo tenemos que cuestionar. Tenemos que diferenciar cuando hablan de seguridad, si hablan de seguridad nacional o de seguridad humana, que es lo que hablamos nosotros. Y vamos a ver qué relación tiene la seguridad humana con los derechos humanos.